Es que no sé si lo sabe, pero llevamos como 2 horas, más de 2 horas, hablando de Cataluña, del procés, del juicio del 1 de octubre. ¿Usted cree que realmente ese es el reto más grande que tiene España en este momento? Pues muchas veces tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y abrir un poco el espectro. Y hay que pensar que tenemos graves problemas estructurales que nos afectan a todo, cuando digo a todos, digo a toda Europa, y que nos deberían preocupar muchísimo más, y a los que no prestamos atención. Estamos hablando de problemas como el envejecimiento de la población, estamos hablando de problemas de lo que significa las migraciones, o podríamos hablar incluso del agotamiento al que estamos llevando al planeta, que estamos cada vez agotando más sus recursos renovables, y todas esas cosas nos deberían, como digo, preocupar mucho más, que hay veces que entramos en debates excesivamente fraticidas que lo único que hacen es debilitarnos e impedirnos hacer frente a estos problemas mucho más importantes. Es mucho más grave, mucho más peligroso para España todos estos problemas que acaba de mencionar que no el procés. Mire, yo lo voy a siempre para dar datos concretos. En el tema de la demografía, hace 40 años en España nacían 400.000 niños más al año de los que nacen ahora. Pero es que hace apenas 10 años nacían un 30% más. E incluso este año, cuando acabe 2018, se sigue la tendencia y queda ya muy poco tiempo para que finalice el año, habrán nacido un 7% menos de niños. Si eso tenemos en cuenta que además España es el segundo país más longevo del mundo y probablemente seamos el primero en muy poco tiempo, superando a Japón, y además con la esperanza de vida que se va ampliando afortunadamente cada vez más, significa que tenemos unos problemas estructurales tremendos que es que nos van a volver locos en muy poco tiempo. Y hablando, por ejemplo, del tema de las migraciones, piense usted, Laura, que el continente africano duplica su población cada 20 años. Cada 20 años. Que mientras aquí no tenemos población, que según Naciones Unidas la tasa de reposición debería ser de 2,1 hijos por mujer, y no llegamos al 1,3, en países que están muy cerquita de nosotros, pero ahí mismo, ahí al lado, como puede ser Mali y Níger, tienen más de 7 hijos por mujer. Para que simplemente, o por fin, fíjese, ya con esto termino con el tema de la demografía, solamente Nigeria, en muy pocos años, en no más de 25 años, probablemente tenga más habitantes que toda la Unión Europea. Y si el envejecimiento de la población es tan preocupante y puede dibujar este escenario que usted está dibujando ahora mismo, ¿por qué el Estado está ahí encaparrado con la ruptura y con el referéndum y con todo lo que pasó aquí hace un año? Porque muchas veces no somos capaces, digo, de levantar la cabeza y ver todo lo que está pasando en el mundo, pero incluso en el contexto europeo, una Europa que con datos totalmente objetivos se está desgajando. Nos estamos fragmentando cada vez más para que pensemos los problemas a los que tenemos que enfrentarnos. Y mientras tanto hay un mundo completamente diferente que hay ahí, un enfrentamiento ahora mismo entre Estados Unidos y China, que además que quieren reformar completamente la economía mundial y incluso dentro de ese proceso probablemente una crisis económica que se nos avecine en 2 o 3 años y que a lo mejor la Unión Europea en general no estamos preparados para soportarla. Ahora entramos a este escenario de geopolítica, pero para cerrar el capítulo de la política, usted que viene del mundo del ejército, del mundo militar, ¿ve argumentos, ve algún motivo por el cual acusar de rebelión a los políticos que impulsaron el 1 de octubre, el referéndum de hace un año? Ya sabe que precisamente por ser militar yo no puedo entrar en debates nacionales. En la reserva, pero no retirado. A mí se me sigue aplicando el Código de Justicia Militar y además, sinceramente, pienso que los militares, el mejor servicio probablemente que podemos hacer en una democracia es no intervenir para nada en política nacional. Pero fíjese, ya que me pregunta, le voy a decir, a mí lo que me preocupa es, precisamente también como militar, es que surja un episodio, un incidente que degenere en actos de violencia, porque la violencia es muy fácil iniciarla, pero tremendamente difícil pararla. Entramos en una espiral, en una bola de nieve, que como digo nos arrolla a todos. Yo tuve la gracia o la desgracia de participar en 3 misiones en Bosnia, la primera en los años 94-95, en plena guerra, como observador militar de Naciones Unidas, con lo cual me tocó ver todo el horror de cómo la guerra fratricida entre chicos que habían sido amigos de la misma pandilla y que habían ido al mismo colegio, y cómo se enfrentan, o cómo les llevan algunos políticos a enfrentarse entre ellos y a cometer auténticas salvajadas. Eso yo creo que sobre todo es lo que tenemos que entre todos evitar bajo cualquier concepto. Supongo que no son comparables los escenarios, ¿no? De Bosnia con el catalán y español de ahora. Fíjese, que es que los hombres nos cometimos en salvajes muy rápidamente. Ellos también eran tan europeos como nosotros y tan avanzados y tan educados como nosotros. Una vez más, sobre todo, encontremos soluciones pacíficas, que es lo más importante. Sí que ha dicho que Cataluña va camino de convertirse en un campo de batalla entre Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué? Sobre todo lo que quise decir es que teníamos que estar alertados de que eso no se llegara a producir. Porque se acordarán, hace un año hubo
evidentemente pues, motivado e instigado también por Estados Unidos, una campaña contra Rusia, que Rusia era la instigadora, la que fomentaba el separatismo catalán, que luego quedó en nada, no hubo ninguna prueba, evidentemente, de todo aquello. Pero claro, lo que me daba miedo es que pudiera pasar como pasó en Ucrania, como pasó en Siria. Es verdad que también son contextos diferentes, pero es que ellos están buscando lugares intermedios, por así decirlo, para enfrentarse, ante el temor de enfrentarse directamente y que eso puede llevar a una escalada, incluso a un enfrentamiento nuclear. Y a mí me daba miedo, y por eso yo decía que ojalá todos los españoles fuéramos lo suficientemente sensatos para impedir que ese enfrentamiento geopolítico entre las dos grandes potencias también se materializara en Cataluña. Entonces no ha habido injerencias rusas en la crisis catalana. Bajo mi punto de vista, no. De momento no se ha podido demostrar absolutamente nada. Que haya habido injerencias desde el exterior es muy probable, pero seguro que desde Rusia probablemente sea lo que menos probabilidad tenga. Alfonso Dastis, cuando era ministro, lo insinuó. Sí, pero al final, como digo, no se ha podido demostrar nada. Y además, pero si Rusia tiene unos problemas ya de nacionalismo separatista suficientemente importantes en su territorio, y es más, ha ido limitando las competencias que tenían sus entes autonómicos, el último caso de Tartastán precisamente, para evitar algunas veleidades separatistas, con lo cual quiero decir que bastante problema tiene él en su territorio como para fomentar el separatismo en otros lugares del mundo. Como experto en servicios secretos, ¿cree que falló la inteligencia de Estado para evitar el 1 de octubre? Mire, una cosa es la inteligencia y otra cosa es el uso que hacen de esa inteligencia los políticos. Los servicios de inteligencia españoles no tendrán todos los medios tecnológicos que tienen otros servicios de inteligencia punteros, pero en calidad humana al máximo nivel, igual que cualquier otro servicio de los mejores del mundo. Pero claro, ellos presentan los informes y luego los políticos hacen otro uso completamente diferente en algunos casos. Quiere decir que quizá sí que detectaron dónde estaban las urnas, pero los políticos no supieron qué hacer. Como digo, no culpemos al militar o al servicio de inteligencia muchas veces de decisiones que son cuestiones políticas. Sí que parece que funcionó bien la diplomacia. Ningún Estado reconoció la independencia que se declaró brevemente en Cataluña. ¿Es esta la función de la diplomacia española? Mira, ha hecho una cosa que es muy importante, tremendamente importante, quizá lo más relevante. Los nacionalismos separatistas se fraguan en el interior, pero se materializan en el exterior. Mientras no haya otro Estado que lo reconozca, a cualquier parte de un país que se declara independiente o se autodeclara independiente, nunca lo va a ser. Y es cierto que hasta ahora quizás ha sido la parte más importante que ha fallado a este proceso separatista catalán. Precisamente, como experto en nacionalismos, ¿qué opina de ellos? Pues ya le digo que sí que lo estudié, además voy a fondo todo el tema. Mire, los nacionalismos, lo primero que hay que tener en cuenta es que es un sentimiento. Y contra los sentimientos es muy difícil luchar. Y no se lucha con medios convencionales. Hay que luchar también contra narrativas. Y sobre todo también hay que tener en cuenta que muchas acciones que se llevan a cabo lo que hacen es incrementar esos sentimientos, no disminuirlos. Eso también hay que ser muy consciente de ello. Y luego es verdad que los nacionalismos separatistas, porque hay distintos nacionalismos, los nacionalismos separatistas son lo que son. Son egoístas, son excluyentes, son supremacistas, porque obviamente nadie quiere separarse para vivir peor. Se supone que en general, en todo el mundo, esa ha sido una tónica. Si alguien se separa de un ente superior, evidentemente es porque cree que va a vivir mejor, claro, que de la manera que vivía integrado en ese ente superior. Lo que pasa es que, como digo, hay que saber muy bien saber cuáles son las finalidades, cuáles son los procedimientos, cuáles son las estrategias que siguen los nacionalismos en general y, sobre todo, una vez más, pensar que estamos hablando que hay que actuar en el alma, no solamente en la cabeza, porque la cabeza en muchos casos ha dejado ya de funcionar y, lo que digo, nos hemos pasado al bando de los sentimientos. Es esta expresión que hemos oído tanto en los últimos meses de seducir al otro, ¿no? Correcto. Sería esto. Eso, ganar los corazones y las mentes.